merece Ángel Cuadra, a las personas que han ayudado, que son parte de a Daniel de Joel, de la Interpol, a Javier Hernández, que tiene esta voz. Gracias. Bien. Los demás se la merecen igual. Y yo los voy a dejar también. Les voy a dar, aquí está en el digital, regalo, para los que no lo tienen en papel. Está este artículo, que es de Daniel Cofero, que es una secuencia que comenzó hace 3 revistas y sigue, que no es más que la... ¿puedes hablar de ese momentito? Bueno, ese en realidad es uno de los artículos de una investigación que llevo varios años haciendo hace varios años y corresponde a la visita que hice a New York. Ese artículo o esa serie de artículos comenzó con una visita que hice a New Orleans y salió en las revistas del 2012, creo. Sí. Tuvo una segunda parte en la del 2013, después lo de New York y recientemente en junio hice la visita a Chicago y ya tengo prácticamente terminado, este mes lo termino el análisis. Es mucho más largo que lo que sale en la revista de esta visita a Chicago. Se trata de una investigación que me propuse hace muchísimo tiempo cuando estaba en Cuba y de la cual no quisiera hablar demasiado hoy porque me gustaría en un momento dar un coloquio dedicado nada más que a eso. Pienso entre ellos la música. Muchos de los músicos esos que iniciaron la orquesta de jazz y eso, había cantidad de músicos cubanos y otros que habían ido a México y después sus descendientes u otros conectados con ellos llegaron también a New York. Entonces ahí hay una historia diferente, es más enraizada. En New York, sin embargo, la población hispana, particularmente los puertorriqueños, abrazaron la música cubana tanto que le dieron una peculiaridad diferente. La historia de New York, aunque todas se enlazan al final, es diferente. Y en Chicago también es diferente, y es lo que he ido descubriendo en cada caso. Cada uno tiene su personalidad, pero en todos, sin excepción, lo mismo en New York, que en New York, en Chicago y en la costa oeste, que no lo he mencionado, hay cantidad de música cubana incorporada dentro de la música típica del lugar, la música americana, el jazz, el boogie boogie, todas esas cosas tienen de música cubana, todos esos ritmos. Y llegamos al extremo de mezclar el boogie boogie con lo que ellos llamaban rumba, que era son y otro ritmo. Hicieron el rum boogie, rumba con boogie, y le llamaban así a un club en Nueva York, a otro en Chicago. Ahí estaba foto en la revista, en una de las páginas, del rum boogie club. Sí, pero no va poco porque si no va a comprar la revista. En Harlem. Está en esa revista, sí, así que sí cuadra, ahí hay de la parte de New York sobre todo, aunque se menciona más o menos. Bueno, muchas gracias. Permítame una anécdota. Sí. Para abundar lo que tú dices, la importancia que tenía el tráfico entre New York y La Habana. Yo leí hace tiempo el primer congreso de música panamericana. La hizo un norteamericano que radicaba en New Orleans en La Habana. Hay muchos más. O sea, él mismo, el primer congreso, lo hizo en La Habana, siendo él residente en New Orleans. Yo no me acuerdo el nombre. Muchas gracias. Bueno, yo espero ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es la razón del desarrollo temprano de la música en Cuba? ¿Hay algo cultural, ambiental? No sé, ¿cuál es la razón? Bueno, yo quiero que esa razón la diga este señor que está aquí, que tiene el teléfono en la mano. Convertiríamos ya esto en el Esto es un coloquio. Esto es un coloquio aparte. Sí. Primero, Están preguntando de dónde nos vienen a los cubanos el son, o sea, el ritmo. El Nicolás Chávez es una de las personas que contribuyó con los coloquios culturales. ¿Cuál es la razón del desarrollo temprano de la música en Cuba y que puede ser seminal de otros lugares? ¿Por qué? Pero tú quieres decir dentro de Cuba. Sí.
Sí. ¿Cómo se fue desarrollando los movimientos culturales en Cuba? El surgimiento de la música cubana. ¿Cuál es la razón de que Cuba desarrolló tan temprano ese potencial cultural que después sirvió para inseminar a otros sitios? Porque Bueno, en ese- hablando de los grupos negros. Sí, sí. Vinieron diferentes gente de diferentes lados con sus diferentes sonidos. Te estoy hablando solamente de África. También tuvimos el chino, que fue esclavo también, y hubieron chinos esclavos en Cuba. En el mismo Santiago de Cuba se integró la famosa cornetita en los carnavales de Santiago de Cuba. O sea que mucha gente convergió en la isla, de diferentes partes del mundo, aparte de los árabes, hasta judíos, hasta de Europa, de todos lados. Y los sincretismos también ayudaron mucho a ese tipo de pasos, de una musicalidad de una a la otra. Porque, por ejemplo, dentro del palo tú encuentras elementos de la santería, y dentro de la santería tú te encuentras, o sea, dentro de la rumba misma, de una combinación de la rumba flamenca, los tambores africanos. España aportó muchísimo a la música cubana, sobre todo probablemente la parte de San Andalucía, que fue la que más se destacaba, parece, en los sonidos de eso. Y realmente Cuba es una fuente de mucho. Estoy hablando de esto en un libro nuevo. Nos hable de su poesía, del fruto de su juventud. Vaya ahí a los... Wow, estaba preparado para eso. No, vaya a ver. Trabajo voluntario, como decimos. Muchas gracias. ¿Por qué no le...? Está acabando con eso. Bueno, este es un poema que escribí en Cuba. Realmente a la poesía creo que llegué por la necesidad de decir, me encontré con cosas que tenía por qué decir y tal vez no encontré la manera o ningún otro canal de expresarme, y la poesía tal vez pues, fue la manera por lo menos de decir, de comunicarme con alguien, de exorcizar de alguna manera los silencios que tiene cada cual. Fue la mayor motivación que tuve para escribir. Y ahora voy a compartir con ustedes, bueno, el poema este que Gastón me publicó en su revista. Se llama Condenado a la verdad. El mundo lleva la alforja de la verdad debajo del brazo. Cada misterio es tributo de la ignorancia. Si las plantas de los pies fueran gigantes, no importaría lo efímero del paso por la vida. No habría distancias entre los confines de la tierra. Podríamos ir por los códigos tatuados en luz que corren en cortinas de viento, cautivos en cifras a espera de ser develadas en una carrera de alpinismo, donde aguarda la cumbre de la montaña, en su anónimo milenario, su soledad, mirando con sus ojos el equívoco de la filosofía y la ciencia. Tal vez iría por los párpados de un sabio que lánguidos de certeza naufragaron en el polvo de un libro, por el filo que hiere en excusa a la mesa del pobre, por el erguido pulgar del César que simula benevolencia, por los cifrados de la sangre, que ha levantado barricadas en cada palmo de historia y nos ha dividido en razas que van más allá del color y la textura de la epidermis, de continentes y fronteras. Andaría entre ciclos y migraciones de agua, entre fases de luna y la complicidad con las semillas que fecundan sus lágrimas. Vestiría los brazos como un ícaro para penetrar la luz con una espuela y saber si el universo es la simbología de una sola fórmula, para entender la naturaleza mortal con el acero que se sumerge en la carne, en la frágil línea que separa la vida de la muerte. Porque estamos ungidos por la luz, pero penetramos la eternidad con la sombra. Los colores, las formas que jugamos con la memoria del incierto, nombrando sin dudar, buscando en el conocimiento que los siglos han encuadernado, pero olvidamos que el mundo no fue redondo hasta ser mirado por Galileo. El universo está apuntalado por lo minúsculo, vigilado por un herrero de secretos que convirtió en espada a nuestra diestra, y en el pecho desnudo coronó un santuario de quimeras. Amante nos hizo del espejismo de la verdad con sus centenares de rostros, Quijote de impalpable Dulcinea. Oh, será libre, dijo Jesús, condenándonos a vivir sin ella. Muchas gracias. Yo quisiera que el doctor Ángel Cuadra, que es un asiduo participante de EURU, nos hablara de su experiencia con esta institución, y sobre todo que el interés supremo de él en tener como base
de su discurso el asunto marciano. Aquí tenemos a Ángel cuando nos hizo una participación muy bella que toma varios. El video es bastante luminoso. Yo considero que esa fue un tratamiento de Martí de Martí de una manera total, magnífica. Y yo quisiera, Juan, que tú nos hablaras un poquito Más voluntario como el chino. No, sí, chico, sí. Ya, chico. Ni remotamente pensaba. A mí te tomó sorpresa. Sí, nosotros sorprendidos. Yo no sé, Gastón, pero la primera parte de su pregunta, o la introducción de tu pregunta, era la opinión sobre qué creía de estos tipos de sesiones, fundamentalmente. Bueno, te voy a improvisar lo que yo creo. Precisamente hoy, que yo tuve que presidir un almuerzo anual de un grupo de prisioneros, pero que estaban allí varias instituciones, porque el acto fue dedicado a los municipios de Cuba en el exilio. Yo decía, y repito aquí en aquel momento, la importancia que tiene que los cubanos del exilio, de cualquier promoción que viniera, hicieran instituciones, tuvieran, diríamos, como posibilidad de expresar en cualquiera de los medios, música, poesía, teatro, ¿verdad?, la realidad que se encuentra aquí en el exilio, o la realidad de Cuba, que vista desde lejos es mucho más cercana, paradójicamente, puesto que muchos jóvenes, como ayer nos ocurrió en otro evento, una muchacha dijo cuando llegó allí que estaba mal que nosotros, que éramos menos jóvenes que ella, por no decir más viejos, pues que no teníamos razón para decirle a ella que entre la gente joven no se habían ocupado de las cosas de acá. Y ella dijo, no, la culpa es de ustedes, porque no nos han enseñado otra versión. Sinceramente traemos la versión que traemos de Cuba, y ustedes están obligados, nos partió la cara, así, están obligados a enseñarnos lo que nosotros no nos enseñamos. Y claro, las instituciones que existen en el exilio, ¿verdad?, en sus diferentes manifestaciones, hasta en las corporaciones comerciales y todas las cosas, son un pedazo de la historia, como la tenían así en su país, cuando había una sociedad libre, una sociedad de mercado, una libertad de expresión, y entonces la cultura podía reflejar muy bien la historia y la existencia de ese país. Pero ahora no, ahora es distinto, porque sencillamente, como decía esta misma muchacha, decía que ella fue a la Biblioteca Nacional a pedir unos libros de Maceo, y dijeron, nada más que los que hay aquí, lo demás usted no puede verlo. Entonces no sabía bien quién era. Y si nosotros en el exilio no hacemos instituciones como esta, que se van reflejando, y aquí tenemos una parte de la música de Cuba, seguramente, como él explicó, allá no se la ponían así en esa forma. Y otras cosas también. Luego, por tanto, de todas las cosas que hacen la gente en el exilio, va quedando un testimonio. Este testimonio es sencillamente, como decíamos en una actividad que hicimos con los periodiquitos, ¿verdad?, ahí se refleja mucho mejor la realidad de Cuba que la versión que hace el gobierno de Cuba en sus cosas, ¿no? Y por eso creo que instituciones como esta nos están reflejando cosas. Mira, no sabían muchas cosas que nos ha enseñado él, ¿comprende? Y así, cualquier cosa, en el libro El Cubanazo tenemos cosas que realmente no nos han enseñado en Cuba, y que aquí la gente joven se interesaría en verla, porque así van uniendo como en un rompecabezas, ¿verdad?, la realidad histórica del país. Creo que sí, que estos actos como este son muy importantes que se hagan, no solamente que hace el grupo es nuestro, por consiguiente lo queremos, pero aquí lo que hacen cualquier cosa, los municipios, las instituciones culturales, el mismo congreso que se está haciendo ahora en la Universidad de Miami, son expresiones del quehacer de los cubanos en esta cuestión. No olvidemos una cosa, no es que quiera hablar de Martí ahora, en otro momento, pero hay una expresión de Martí en un ensayo magnífico que él hace de la poesía del poeta Walt Whitman, en que dice sencillamente así: cada estado social trae su expresión a la literatura.
de manera que por las diferentes manifestaciones de la misma se puede enseñar mejor la historia de los pueblos que por los coricones y sus décadas, o sea, las décadas de los coricones que hacen los gobiernos. Y yo creo que sí, que la literatura tiene el lujo de descubrir y penetrar en los rincones que la historia oficial no penetra. Si tú coges, por ejemplo, cualquiera de las novelistas cubanas del siglo pasado y de la existente hoy en día, y sobre todo antes, te vas a encontrar versiones de la sociedad aquella que no nos dice la historia, por conveniencia, por contemporización con sus intereses. Pero, por ejemplo, vuelvo un poco atrás, si tú no lees, por ejemplo, Generales y Doctores, aquella novela de Lobeira, no te das cuenta de muchas cosas que existían, precisamente en la era de la independencia. O sea que no todo eran aquellos gigantes formidables que tenemos como prototipo, sino vimos también la otra parte oscura que tiene todo un movimiento en el mundo. Si no tuvieras visto, por ejemplo, si no hubiera leído, por ejemplo, las cosas que hizo Carrión de las impuras y las honradas, no te hubieras dado cuenta de cierto mecanismo social que era magnífica comunidad la que teníamos, ¿verdad? Pero que tiene como todas sus cosas, sus partes luminosas y sus partes oscuras. Y de parte luminosa y oscura está la verdad, fundamentalmente. Y de eso se han ocupado. ¿Qué te voy a decir? Conservatorios musicales, como era por arte musical, hizo una labor extraordinaria, y sinceramente. Y ahí te encuentras que te voy a decir, cualquiera de los musicólogos, yo no sé nada de música, más que do, re, mi, fa, sol y ahí me quedo, ¿comprende? Pero sencillamente las cosas que hizo Carpentier también, que hizo muchas cosas de la música, nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a aprender también a través de la música aspectos de nuestra cultura que no conocíamos. No hay problema, no me tiene que pagar la música, no tiene problema, pero es importante figurarlo. Aquí tenemos a Oreste Pérez, que lleva muchos años, ¿verdad?, estimulando la poesía de la gente, que los demás no lo citan, y que él lo cita, como también Marilis Reyes, como también hace el Instituto de la Memoria Histórica, como hacen parte también el PEN Club, como hacen otros grupos, ¿verdad? Discutir, improvisado, precisamente. Quería decir que uno de los primeros propósitos que tuvo Evo Group, que fue presentado en una intervención que yo hice en la Sorbona de París, fue el de tratar de integrar al mayor número de páginas web posible. Estamos hablando del año 2007. De todavía no estaba tan desarrollada la posibilidad de hacer como ahora las convenciones. Y la idea era que se pusiera en cadena el mayor número de instituciones hispanas, que tuviesen página web, para de esa manera poder tener en un momento todas las actividades que se desarrollaran en cualquier parte del mundo en una unidad, conservando la privacidad de cada una de las instituciones. Esa idea fue presentada por el que habla y que está dentro de los límites de esa idea. Y yo creo que sí, yo creo que esa es la idea. Entonces, hay algo aquí que yo quiero también. Tenemos aquí en nuestro público uno de los factores más importantes, que es la publicidad, la prensa. La prensa nos ha ayudado. Y esto se refleja principalmente en el periódico que preside el doctor Miguel José Manuel nos ha servido de mucho, ha sido, yo diría, una pieza fundamental en nuestro desarrollo, porque no anuncia solamente la actividad como una cosa mínima, sino desplegada las actividades. Es decir, que yo le agradezco mucho a Argote, como también le agradezco a Demetrio Pérez Jr. también sus reseñas en el libro, y en Miami Herald, que me publican las agendas mías.
historia de la educación, inglés y esto. Y en 2 años saqué un título de maestro, que normalmente lo hubiera tomado 4 años a un americano. Entonces la doctora Mariña siguió por ese camino. Pero desafortunadamente esos programas se descontinuaron. Ahí estaba Gastón, estaba Aidita, la esposa de él y unas cuantas personas más que vienen por aquí. Muchas gracias. Gastón, Muchas gracias. mira a ver si puedes dar la oportunidad. Tenemos entre nosotros a una colega de este Vergara, como se dice mucho en Puerto Rico, la señora Cecilia Díaz. Ella tiene una institución que funciona en Jayalía y yo quisiera que ella nos hablara de eso. Soy Cecilia, mi esposo Lázaro, que está atrás, y yo tenemos una fundación sin fines de lucro, la Fundación Somos. Y bajo la fundación recién fundamos el Club Literario Somos. La próxima tertulia la tenemos el próximo domingo a las 3 de la tarde y me encantaría que participaran, estuvieran con nosotros. Lo que se hace básicamente es que ponen 2 escritores, va un artista de artes plásticas y todos los asistentes leen algo de su autoría. Y el que se ponga de acuerdo conmigo también puede exponer. Vamos en el medio. El próximo coloquio, que va a ser el 3 de enero, recuerda que nosotros nos reunimos aquí el primer domingo de cada mes, gracias al soporte que nos da esta institución, Books and Books, a la cual siempre agradeceremos estos espacios. Pues vamos a tener la presentación del libro Caleidoscopio, Cuentos para entretener, del periodista y escritor poeta Oreste J. Pérez, que es el director de esa institución ya aquí nombrada Atenea, y que es un verdadero compañero fiel, que viene siempre a todas nuestras actividades. Y yo quisiera que él dijera unas palabras. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Me siento en casa y aprovecho la oportunidad de la invitación que siempre me hace Gastón para presentar el próximo día 3 de enero, comenzando ya las actividades de estos coloquios, de mi más reciente producción, el libro número 22, titulado Caleidoscopio. Caleidoscopio es un libro muy simple, está reunido 35 cuentos cortos, y se hicieron cuentos cortos porque es la brevedad del tiempo la que nos presiona. Vivimos en un mundo totalmente hostil a leer y necesitamos precisamente un espacio. El cuento corto es una modalidad que se ha ido instituyendo mundialmente precisamente por esa misma brevedad de la vorágine del tiempo. Yo les invito a todos a que vengan el próximo día 3 de enero y participen con nosotros en esta presentación. Estos cuentos son cuentos que han sido motivo de estudios entre los talleres distintos que nosotros hemos ido ofreciendo a través de los 18 años que el Club Cultural de Miami Atenea tiene de fundado. El Club Cultural trata de pasarle la antorcha a las nuevas generaciones, como los 2 jóvenes presentes, precisamente para que no decaiga el espíritu de la creación. Hemos hablado bastante, entonces demasiado. Muchas gracias. Mira, vinieron bastante gente porque yo creía que como teníamos todo el proceso, yo creía que la gente creía que yo iba a vender. Y yo no lo vendo, porque es que esas revistas son caras. Aguarda, yo la regalo. O bien